Segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. El libro fue escrito por Pablo en el año 52 después de Cristo y dirigido a la iglesia de los tesalonicenses. Escrito desde Corinto. Esta carta fue enviada desde Corinto unos pocos meses después de haberse enviado la primera de Tesalonicenses. Algunos malos entendimientos con respecto a la primera carta y ciertas palabras de Pablo con respecto a la tribulación al final del siglo hizo necesario que Pablo escribiera esta segunda epístola. Ellos creían que la segunda venida de Cristo era inminente. Las palabras claves en el libro son tribulación, la venida de nuestro Señor Jesucristo, Dios, Espíritu, gloria, el hombre de pecado, aquel inicuo, desordenadamente, día del Señor. Y los temas son el regreso de Cristo, el día del Señor y el rechazo de la ociosidad. Ocasión. Pablo ha recibido noticias de que algunos, probablemente por palabra profética, han hablado en nombre de Pablo diciendo que el día del Señor o la venida de Cristo ya ha ocurrido, y además el hecho de que los perturbadores ociosos mencionados en la primera epístola no habían enmendado su manera de ser. El énfasis es en lo seguro de la salvación de los creyentes tesalonicenses, el juicio y la seguridad de este sobre los perseguidores. Características particulares. Esta es la secuela de Primera Tesalonicenses. En ella Pablo señala varios acontecimientos que deben preceder a la segunda venida de Cristo. Al igual que Primera Tesalonicenses, Pablo se identificó a sí mismo dos veces como el autor de esta carta. Primera capítulo 1, versículo 1 y capítulo 3, versículo 17. La evidencia tanto dentro de esta carta como con respecto al vocabulario, estilo y contenido doctrinal fuertemente apoya a Pablo como el único autor posible. El tiempo de esta escritura seguramente se llevó a cabo unos pocos meses después de la primera epístola, mientras que Pablo aún estaba en Corinto con Silas y Timoteo. Capítulo 1, versículo 1. Hechos capítulo 18, versículo 5. Contexto histórico. Algunos han sugerido que Pablo escribió esta carta desde otro sitio como Éfeso, pero su estancia de 18 meses en Corinto proveyó amplia oportunidad para ambas epístolas. Aparentemente Pablo se había mantenido al tanto de los sucesos en Tesalónica a través de la correspondencia o mensajeros. Quizás el portador de la primera carta le trajo de regreso a Pablo noticias acerca de la condición de la iglesia, la cual había madurado y se había extendido, capítulo 1, versículo 3, pero la presión y la persecución también se habían incrementado. Las semillas de falsa doctrina con respecto a la venida del Señor habían sido sembradas y la conducta de las personas era desordenada. Entonces Pablo le escribió a su amado rebaño, quien estaba, número 1, desalentado por la persecución, número 2, engañado por falsos maestros, y número 3, siendo desobediente a mandatos divinos, particularmente al rehusarse a trabajar. Aunque los capítulos 1 y 2 contienen mucho material profético, debido a que el principal asunto era un serio malentendido generado por los falsos maestros acerca del día del Señor venidero, Pablo revela que ese día no había venido y no vendría sino hasta que ciertos acontecimientos ocurrieran. El énfasis se encuentra en cómo mantener una iglesia sana, con un testimonio eficaz en respuesta apropiada a una escatología sana y obediencia a la verdad. La escatología domina los asuntos teológicos en esta epístola. Una de las afirmaciones más claras de la escatología personal para el incrédulo se encuentra en el capítulo 1, versículo 9. La disciplina de la iglesia es el enfoque principal del capítulo 3, versículos 6 al 15.
No muchos meses después de haber escrito su primera carta a los tesalonicenses, Pablo recibió un informe acerca de esta iglesia. Por medio de este informe, él supo que de su intensa persecución, capítulo 1, versículo 4 al 5. Era claro para Pablo que al entender lo relacionado con el día del Señor aún era un problema, a pesar de su enseñanza anterior en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 11. El apóstol supo también que algunos no estaban prestando atención a sus instrucciones y vivían indisciplinadamente. Tal vez algunos creyentes pensaban que su sufrimiento significaba que ellos se habían perdido la venida de Cristo y ahora experimentaban los terribles juicios de Dios predichos para los días finales. Quien quiera que les haya dicho esto, lo comunicaba por un espíritu o una palabra. Capítulo 2, versículo 2. Es probable que espíritu se refiera a un maestro falso aseverando revelación divina. La palabra podría haber sido una plática o sermón dado en la iglesia. El apóstol Pablo escribió esta segunda carta para tratar lo que acontecía en la iglesia de Tesalónica. Fue enviada a fines del año 51, mientras Pablo aún estaba en Corinto. Después de los dos saludos en el capítulo 1, en el cual no se menciona su apostolado, Pablo les muestra el propósito de Dios al permitir la persecución. Su propósito involucra recompensa para los creyentes que sufren, capítulo 1, versículos 3 al 5, y castigo justo para los que les afligen, capítulo 1, versículos 6 al 10, con el resultado de que el Señor Jesús será glorificado. Capítulo 1, versículos del 11 al 12. El segundo capítulo contiene el plan de Dios para el día del Señor. La enseñanza errónea de que ellos ya vivían en ese tiempo se corrige, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Los eventos que precederán ese día son revisados, incluyendo la apostasía, capítulo 2, versículos del 3 al 5, y la obra del que lo detienes, capítulo 2, versículos 6 al 7. Luego Pablo informa del resultado eventual una vez que llegue ese día, tanto en relación con la destrucción del inicuo, capítulo 2, versículo 8, como del engaño de sus seguidores. Finalmente, Pablo se refiere a los recursos disponibles para todo creyente mientras llega ese día. Él les hace recordar a los cristianos de su llamamiento, deseando que sean consolados por Dios. Capítulo 2, versículos 16 al 17. Pablo describe las prioridades de Dios para la iglesia en el capítulo final. Se le da prioridad a la extensión de la palabra de Dios, de modo que prospere a pesar de la oposición. Se enfatiza la importancia de la consistencia de parte de todos los creyentes. Se explica con mucho detalle la corrección de la indisciplina en la iglesia, capítulo 3, versículos 6 al 15. En los saludos finales, capítulos 3, versículos 16 al 18, Pablo usa su sello de autenticidad en todas sus cartas. El saludo personal por su propia mano. Por esto ellos sabrían que esta carta era auténtica. Muchas gracias por su atención prestada una vez más a estas pláticas. Esperamos que los estudios que estamos llevando a cabo y radiodifundiendo y produciendo a través de los canales de YouTube sean útiles para todos nuestros amados creyentes.